Bien, vamos a comenzar el día de hoy. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por este día poquito fresco, ¿cierto? Bien, bueno, y sí, que tengamos muy presente, ¿no? La salud de Elber, de Eliana y los niños, que Dios los cuide y los protege. Ahorita más adelante lo vamos a orar por ellos nuevamente. Pero sí, ahí que Dios cuide mucho a esta familia. Bien, bueno, buena iglesia, gracias al Señor que me permite en esta mañana predicar su palabra y bueno, y que Dios sea el que nos enseñe, Dios sea el que nos enseñe y algo importante en este día para nuestras vidas. Bueno, el siervo de Jesús, vamos a hablar hoy del siervo de Jesús en Juan capítulo 12, versículo 26. Y antes de comenzar, bueno, yo quisiera decirles que para mí este último semestre del año ha sido muy importante. Y yo sé que para la iglesia ha sido desafiante. Recordemos algunas cosas que han pasado en estos 6 últimos meses, últimos meses, sí. Las conferencias misioneras que hemos tenido en Bucaramanga, también conferencia tan especial en Bogotá, ¿no? Como los miembros fieles creyentes de la iglesia saliendo a otras ciudades, Santa Marta y a otros, preparándose para salir a otros países, ¿no? Europa y bueno, África ahí con la parejita de Bogotá, ¿no? Y bueno, también recordar los viajes misioneros que hemos hecho, a Ocaña, Río de Oro, Pamplona también, cómo Dios ha abierto esas puertas, ¿no? Para estas ciudades y bueno, y también teniendo en cuenta y en oración a nuestra querida familia Cristancho en Tibú, ¿no? Y también oremos por Lucía, Luciana, por Lucianita. Y bueno, ya saben de qué estoy hablando. Y bueno, y también hemos comenzado el estudio en nuestra iglesia de Primera de Timoteo, ¿sí? Y yo sé que todo esto tiene un propósito claro para nosotros y es crecer y madurar como iglesia, crecer y madurar como iglesia. Bueno, en este día seremos desafiados a entender el por qué es necesario servirle al Señor y también eh, cómo le debemos servir. Y es muy sencillo, es siguiendo sus pasos, siendo obedientes a Él en lo que Él quiere para nuestras vidas, reconociendo que siempre Él estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Y bueno, y que por este motivo seremos recompensados por Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 12, versículo 26. ¿Ya estamos ahí? Sí, ya estamos ahí, esperemos un momentico. Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Y bueno, aquí tenemos al siervo de Jesús. El siervo de Jesús sigue a su Señor. ¿Por qué? Porque es su decisión, porque es obediente. Quizás no se ve, sí se ve bien. Es obediente. Y el siervo de Jesús está con su Señor, porque donde está Jesús, su siervo lo seguirá. Y ahí vamos a ver la importancia de la fidelidad del creyente. Y en un tercer punto, vamos a ver que el siervo de Jesús será recompensado.
Será recompensado porque sirve al Señor, tiene un enfoque claro en su servicio y recibirá la honra de Dios, y recibirá la honra de Dios. Y yo quiero que antes de comenzar, vamos a orar porque realmente necesitamos del Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón al entendimiento de la palabra. Y yo también necesito ser un instrumento de Él para que la palabra de Dios llegue a cada uno de nuestros corazones. Necesitamos orar. Entonces, iglesia, nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Bien. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, gracias, Padre Santo, te damos por tu iglesia, por la iglesia que tú, Señor, nos has regalado, en la cual, Señor, se predica tu palabra y solamente tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos desafías en este día a servirte de corazón, entendiendo que es tu deseo que prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, Señor. Y con eso te daremos la gloria, Señor, y se cumplirá el deseo de Jesús en nuestras vidas y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos hoy muy especialmente, Señor, por aquellos creyentes y aún discípulos que por algún otro motivo, Señor, no están acá. Y te pedimos, Señor, para que tú los toques sus corazones, sus vidas, Señor, y vuelvan a ti. Te rogamos también, Señor, para que cuides y protejas, Señor, a esos creyentes fieles que están en las obras, Señor, de Ocaña, de Río de Oro, Señor, de Pamplona y de Tibú. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que los mantengas fieles y guardes siempre su corazón. Señor, te rogamos nuevamente y muy especialmente, Señor, por Elber, por Eliana y por sus hijos. Padre, guárdalos y cuídalos y te pedimos, Señor, que mejores su salud. También te pedimos, Señor, por Lucianita, te pedimos para que tú estés en control de su salud y guárdala, Señor, y protéjala. Y Señor, y te pedimos por aquellos creyentes que han estado enfermos, Señor, me acuerdo Milton, Jesús, te pido para que los cuide y los siga sanando, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, te quiero rogar para que crezcamos como iglesia y maduremos, Señor, y estemos tomando decisiones para tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿nos podemos sentar? Bueno, entonces vamos a hablar un poco del contexto en el cual está nuestra enseñanza, Juan 12:26. Y estamos aquí en el libro de Juan, ¿sí? En el libro de Juan. Bueno, Juan es el autor de este libro, es el apóstol Juan. Lo vemos ahí en el capítulo 21-24. Y su enfoque, el enfoque de este libro, del Evangelio de Juan, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ese es el enfoque. En los capítulos 11 y 12, aquí un poquito más atrasito de donde estamos, aquí podemos ver que Juan nos muestra la última vez que Jesús enseña en público, antes de ser injustamente arrestado por los sacerdotes. Saben que el enfrentamiento de Jesús con estos religiosos hipócritas, engañadores de su pueblo, están llegando, ya llegaron a un punto alto de no retorno. Y los sacerdotes ya habían, en los versículos 45, 11, 45, ya habían convenido matar a Jesús, matar a Jesús. Y a un Lázaro también que había resucitado, ya habían prometido que también lo iban a matar. O sea, era una persecución dura que en estos momentos los sacerdotes tenían con Jesús y con algunos de sus discípulos.
Y bueno, y vemos acá que, que también es un momento especial, especial porque vamos al versículo 13. Eh, vamos a leer, voy a leerles en el capítulo 12, versículo 13, eh, que Jesús había acabado de entrar a la ciudad. Su fama lo precedía y eran recibidos por los habitantes de Jerusalén como el Salvador, como el Mesías. Voy a leerles el versículo 13, dice, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y bueno, y más adelante dice que en el 15, bueno, dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montando sobre un pollino de asna. Entonces, es un momento muy especial en el cual está Jesús siendo perseguidos por un lado con los sacerdotes y por el otro lado está entrando a Jerusalén como rey y la gente lo veía, es el Mesías y está entrando a Jerusalén y está ahora predicando predicando en el templo con sus discípulos. Entonces, un momento muy especial. Pero saben que el momento clave para que Jesús empezara a proclamar el inicio de su obra redentora en la cruz fue cuando unos griegos preguntaron por él. Y vamos a buscarlo ahí mismo en los versículos 20 y 25 de nuestra Biblia, ahí capítulo 12, 20, 25. Dice en el versículo 20 solamente, dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaya, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí vemos que Jesús ya su fama se había extendido por fuera de Israel y Jesús ya entendía que era el tiempo en el cual ya debía empezar su obra redentora, se tenía que preparar. El tiempo sabía Jesús pues que ya se había cortado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se enfocó en dar sus últimas enseñanzas a los apóstoles, a pasar tiempo con ellos, a orar con ellos, darles ánimo. Lo podemos ver ahí en los versículos 13, 14 y demás. Y prepararse para lo que había de venir. Entonces, estamos viendo que es un momento clave en la vida y en el ministerio de Jesucristo. En el versículo 24, volviendo ahí a donde estábamos, en el versículo 24, Jesús hace referencia claramente a su obra redentora en la cruz, cuando dice que es necesario que el fruto, el grano de trigo muera para que lleve fruto. Y está hablando de su obra, cómo iba a morir en una cruz e iba a resucitar. Y en el versículo 25 hace referencia, y aquí vemos, hace referencia a la vida eterna por fe, a los que entonces van a aceptar o no van a aceptar esa obra redentora que hizo o que hará en esos momentos Jesús. Y bueno, y en el versículo 25, que es donde estamos estudiando, aquí vemos que es un mensaje para el creyente, es un mensaje para el creyente, para ese creyente que desea ser discípulo, que desea ser discípulo de Jesús. Y ahorita vamos a hablar cuál es la diferencia entre creyente y discípulo. Bueno, entonces, sí, comenzamos ahora con nuestro primer punto. El siervo de Jesús, el siervo de Jesús sigue a su Señor, sigue a su Señor. Si alguno me sirve, sígame, dice la primera parte.
Actualmente, ¿saben que actualmente hay aproximadamente 2.400 millones de personas que se consideran cristianas? Es decir, que reconocen en cierta medida que Jesús es el Hijo de Dios. Este número incluye religiones como la católica, protestante, ortodoxa, entre otras. Pero estoy completamente seguro de que hay pocas personas que saben o entienden lo que es realmente ser un siervo de Jesús. Siervo de Jesús. Bueno, vamos a recordar que Jesús sanaba, enseñaba la palabra, hacía milagros a su pueblo, hacía señales de su reino y las multitudes lo seguían. Tenían muchos seguidores, Jesús, tenía muchos seguidores. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 8, versículo 1. Más atrás, Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice Mateo 8:1, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, siempre le seguía mucha gente. Pasemos al versículo 18 y 22. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, no voy a explicar detalladamente este pasaje, nos suena de pronto un poco extraño, ¿sí? Pero aquí podemos ver tres cosas. La primera es que entendamos que Jesús tenía muchos seguidores, tenía multitudes, pero aquí podemos ver también que había dos tipos de creyentes, dos tipos de creyentes. El primero era ese escriba que venía con la intención de seguirle. Jesús conoce los corazones de las personas y saben que ese escriba de pronto Jesús sabía que que esperaba algo a cambio, ¿sí? Era un religioso y él pensaba que iba a tener cabida ahí con él. Saben, hay personas creyentes que esperan algo a cambio, aún en la iglesia, para la iglesia, tienen una visión materialista y egoísta, y egoísta. Y bueno, no es fácil comprobarlo, ¿no? No quiero hablar de otras iglesias, pero ustedes saben tristemente cómo muchas personas utilizan la palabra de Dios para enriquecerse, para hacer sus cosas. Saben que cuando Jesús le dice las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, están hablando de esos hombres astutos que buscan lo material. Y Jesús le dice, no tengo nada, no tengo dónde recostar mi cabeza, porque él está aclarando que su reino es espiritual. Vamos a buscar Mateo. Bueno, perdón, aquí lo tenemos. Mateo 21:23. Dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, Jesús dice, nunca
os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo para esas personas que creen que pueden burlar a Jesús y a su iglesia, materialistas, astutos, cuando se presenten a rendir cuenta delante del Señor Jesucristo. Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, y también están los otros, los que son los que quieren servir. Ese otro discípulo que acabamos de leer, el otro discípulo, y dice que, bueno, yo te quiero servir, pero espera un momento y que entierre a mi padre. Y ¿saben qué significa eso? Bueno, son aquellos creyentes que son atraídos por este mundo y sus afanes. Quizás quieren servir, pero les gana este mundo, les gana este mundo. La prioridad realmente no es Jesús, la prioridad es el mundo, lo tienen de primero. Mateo 13:23 habla claramente la palabra de Dios de estas personas y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este mundo, el materialismo de este mundo, los deseos de este mundo, les ganan a estos creyentes. Seguir a Jesús implica tomar decisiones que muchas veces nos costará un mayor compromiso con Él. Y habrá cambios. Y hay cambios y habrá cambios. Y esos cambios en la vida de las personas, la mayoría, lamentablemente, la mayoría no están dispuestas a hacer. No están dispuestas a hacer esos cambios. Y están los resultados. Realmente, Juan 6:66 nos dice claramente la palabra que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y yo me acordaba de aquellos hermanos de nosotros, de corazón, que entendieron la palabra, ya no están con nosotros. Me da mucha tristeza, pero ¿saben qué? Muy seguramente este mundo echó sus espinos y no cortaron los espinos y no están ahora aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Qué tristeza. Y estábamos orando por ellos ahorita. Pero, los que toman la decisión de comprometerse con Dios, seguir adelante, conocer al Señor cada vez más a través de su palabra, son los que darán los primeros pasos para servirle de verdad, para servirle de verdad. Y bueno, aquí claramente nos dice la palabra de Dios que si alguno me sirve, ¿saben? Es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Jesús hace un llamado a todos a seguirle, pero no todos le servirán. Él dice claramente, si alguno me sirve. ¿Saben? La palabra de Dios dice en Mateo 9:37 que muchos son llamados y pocos escogidos. En Mateo 22:14 nos dice que entonces dijo a sus discípulos, viendo a tanta gente ahí, viendo a sus discípulos y diciéndole de estas personas, de esta gente, dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pocos están dispuestos a servirle de verdad al Señor, de dar su vida. Una pregunta que te hago, ¿estás disponible para el Señor? ¿Estás disponible para el Señor? ¿Estamos disponibles para compartir un momento a solas con Él cada mañana, cumplir esa cita devocional, esa cita íntima con Dios personal? ¿Estamos disponibles para Él?
¿No se espera cada mañana? ¿O de pronto hay algo más importante para nosotros? Saben que la palabra sirve, el griego es diaconeo, que significa administrar también, ayudar, expedir, ministrar, servir. Implica, yo sé que implica un conocimiento y una cercanía con el Señor. O sea, entender qué sea. Si, por ejemplo, eh, tú vas a, o bueno, si tú eres dueño de un negocio y va un cliente, lo que debes hacerle es preguntarle qué necesita, qué desea, saber lo que él desea, ¿sí? Si no le preguntamos nada, pues seremos unos malos vendedores. O por ejemplo, si tú vas al médico y el médico no te examina, sino te manda acetaminofén, ¿será buen médico? Creo que no. Por lo menos te examinan, te miran la tensión y demás, la temperatura. O sea, debe conocer al paciente. Lo mismo nosotros, si le queremos servir a Jesús, debemos conocerle, debemos conocerle. Primera de Corintios 4, 1, 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Saben? Dios quiere que tu vida refleje ese servicio a Cristo, que tu vida refleje que Jesucristo está contigo. Necesitamos mostrar a Cristo con nuestras vidas, ser unos buenos administradores de esa gracia dada a cada uno de nosotros, que seamos hallados fieles. Somos servidores de Cristo ante el mundo y responsables de mostrar esos misterios de Dios. ¿Saben que antes estaba oculto y ahora es revelado? Por eso se llamaba misterio, el amor de Dios en Cristo. Como dice Colosenses 1:26, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Su obra redentora en la cruz por la humanidad, el evangelio. Muchas personas antes no conocían el evangelio y ahora tampoco. Muchos no lo conocen. Muchos no conocen el evangelio. Creen que Jesús fue una buena persona. Ayer escuchaba a dos mujeres hablando de que Jesús, muy buena gente, pero no lo conocen como Dios, no lo conocen como el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvarnos del pecado y darnos una vida eterna, darnos una vida eterna. Tenemos una tarea por cumplir si queremos servir de verdad al Señor. ¿Cuál es esa tarea? Todos estamos llamados, todos estamos llamados a presentar a Jesús como el Salvador del mundo, siendo aprobados para este servicio, siendo aprobados. No podemos testificar de Jesucristo si tu vida está llena de pecado. No podemos testificar de Jesucristo si lo que hacemos es vergüenza. No podemos testificar de Jesucristo mandando mensajitos o estados de WhatsApp de Dios es amor y después barbaridades. No podemos ser hipócritas porque el mundo lo sabe, lo reconoce. Debemos ser aprobados. Dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia, pilas, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad, la usa bien, la usa bien. Ojo con nuestro testimonio, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, nuestras prioridades. Saben que muchos de nosotros
Bueno, yo no tanto, pero muchos de nosotros somos tan apasionados a las cosas, ¿cierto? Al fútbol, a la telenovela, no sé. Estamos apasionados por Jesucristo, por su obra, por la Biblia. Pensemos en esto. ¿Saben? Antes de servirle al Señor, presentémonos delante de Él, aprobados, usando bien la palabra del Señor. ¿Saben? Es conocimiento de la Biblia, pero también acción que refleje en nuestra vida, refleje eso que estamos aprendiendo, el devocional. Bueno, también implica ser obedientes, ser obedientes. El siervo de Dios toma su decisión y es obediente a lo que él quiere. Es una orden clara, dice, sígueme. Es una orden clara para el creyente que quiere servir a Jesús. Implica una acción inmediata. La palabra sígueme es un verbo hiperactivo, que se haga, que se haga. Romanos 12:11 dice en lo que se requiere diligencia, o sea, en lo que se necesita, bueno, rápido, no perezosos, ¿saben? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Necesitamos servirle al Señor, ya sabemos, hablar el evangelio, vivir unas vidas santas. Necesitamos eso, lo necesitamos realizar lo que me manda el Señor a hacer de manera también rápida y con deseo de realizarla, no es porque me toca, no es porque tengo esa tarea o porque me vean bien en la iglesia, no, no, no. Son esto de hacerlo rápido y el deseo de realizarla, ¿saben? Que son características claras de la obediencia. Dios quiere y Jesús quiere que nosotros seamos obedientes. Siempre hacemos ese ejemplo con los niños de seguidores, de amigos también. La obediencia es inmediata. Yo no puedo decir soy obediente, lo mando a hacer algo a mi hijo y a las 3 horas como que sí lo hace, no lo hace. No, la obediencia es inmediata, le decimos a nuestros hijos y le decimos a los niños. Es un ejemplo claro de obediencia y servicio el mismo Jesucristo, el mismo Señor Jesús. Lo vamos a ver, perdón acá. Jesús, hablando de Jesús, Pablo dice, sino que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siervo, Jesús es siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Cómo? Obediente, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Jesús nos está dando la pauta de que si Él es obediente, ¿será que nosotros no vamos a ser obedientes? Él quiere que nosotros también seamos obedientes. ¿Saben? Hay algunos ejemplos de esa obediencia y servicio del creyente en la Biblia. Y aquí tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Bueno, tenemos el ejemplo de los apóstoles. Vamos a buscar Mateo 4:18. Sí, Mateo 4:18, más atrasito, Mateo capítulo 4, versículo 18 y 22. Dice la palabra de Dios, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos dejaron al instante las redes, dejando al instante las redes, le siguieron. El 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante
la barca y a su padre le siguieron. ¿Notan algo? Nota que cuando cuando Jesús los llama, al instante obedecen. No dicen, espera tantico, un momentico. Espera y termino de remendar acá, de terminar este negocio. Al instante. ¿Saben? Los apóstoles fueron apóstoles porque fueron obedientes. Porque tenían muchos defectos, pero eran obedientes. Por eso los eligió Jesús. Estoy convencido que por eso los eligió Jesús. Por su gracia, claro, pero porque sabían que iban a ser obedientes después. Porque aún escucharon la palabra y entendieron quién era Jesús y qué quería con sus vidas. ¿Qué querían con sus vidas? Marcos 2:14 dice que al pasar Jesús vio al hijo de Alfeo junto al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Un hombre rico, de mucha plata, dejó todo eso por seguir a Jesús. Algunos creyentes sanados por Jesús, la suegra de Pedro, ¿no? La curó, en Lucas 4:39 la curó y le servía de una vez. El ciego Bartimeo en Marcos 10:52 dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El endemoniado gadareno, terrible su vida, demonios y unas cantidad de cosas impresionantes. Y él le rogaba que le dejase entrar con él, le rogaba seguirle. Y Jesús le dio otro propósito. Dice, véate a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti, el Señor contigo. El apóstol Pablo, después de ser un asesino, un perseguidor de la iglesia, se bautizó y enseguida, dice en el 20, enseguida, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, enseguida. El carcelero de Filipos, y ya lo hemos escuchado aquí varias veces en la historia, Pablo ahí le dijo, no te mates, ojo, y él escuchó, le dio gracias al Señor y enseguida se bautizó. O sea, son personas que entienden las cosas y la hacen. ¿Cuántas veces de pronto te habrán dicho, oye, nuestro pastor sigue el discipulado? No, es que no puedo, es que. ¿Cuántas veces te han rogado para que escuches la palabra, para que aprendas la Biblia, para que estés ahí en la mañana haciendo tu devocional? Somos desobedientes. Yo también he sido muy desobediente con Dios y es triste. Pero ¿cuántas veces nos han dicho, toma el discipulado, empieza a estudiar la Biblia? ¿Cuántas veces no? Nuestro corazón no está ahí, es desobediente, tristemente. ¿Cuántas veces te han animado a que te bautices? Primer paso de obediencia. Y es que tengo algunas cositas, todavía no entiendo. ¿Saben una cosa? Yo todavía no entiendo muchas cosas, pero quiero servirle al Señor. Lidia, cuando fue bautizada, esta mujer le rogaba a que entraran a la casa, o sea, estaba dispuesta a servir con todo lo que tenía a los apóstoles. Implica obediencia. El servir implica obediencia, implica hacer las cosas que se nos manda hacer. Sígueme. Dice la palabra sígueme. Dice, sígame. Acolouseo significa estar en el mismo camino, es acompañar, es decir, aprender del maestro, ser como él. ¿Saben que en otras palabras es ser sus discípulos? Cuando dice,
sígueme, está diciendo, sé mi discípulo. Porque no es solamente seguirle, es que estemos en el mismo, yendo para el mismo lugar, tener la misma mente. Dios te está diciendo, sígueme. Es decir, no seas solamente creyente, sino sé mi discípulo, sé mi discípulo. Ser discípulo es diferente al creyente. Es diferente al creyente. Discípulo significa mayor compromiso, responsabilidad y entrega en tu relación con el Señor. Estamos dispuestos a estar, no sé, un fin de semana terminando de ver una serie de Netflix o videos en los estados, me acuesto tarde, en la madrugada, pero no estamos dispuestos a comprometernos, a madrugar, a quitarnos el sueño y a escuchar la palabra que Dios tiene para tu vida. Y estoy hablando del devocional, de esa partecita devocional. Dios después ya va entregando otras cosas. Lucas 14:27. Es que el que no lleva su cruz y viene en pos de Jesús, no puede ser tu discípulo. Tomar su cruz. ¿Sabes que el discípulo está juntamente crucificado con Cristo? Es decir, que lo que ahora hace con su vida, su familia, su empleo, sus sueños, sus recursos económicos de tiempo, los pone al servicio de la obra de Dios. Es diferente. ¿Saben por qué? Porque Jesús es su Señor y él, o sea, el discípulo, le obedece y se sacrifica. ¿Saben? Para el discípulo, Dios y su palabra es la prioridad, es lo primero. Podemos verlo claramente. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ser su discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día ¿y qué dice? Sígueme y sígueme. Es que Jesús quiere que le sigas. Pero ¿sabes qué? No estamos dispuestos. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos todavía. Pero si lo has hecho, bueno, tu vida será diferente. Te lo puedo asegurar. Una pregunta. ¿Es Dios la prioridad en tu vida? Piénsalo. ¿Pones tu tiempo, tus recursos, aún te sacrificas por aprender la Biblia? ¿Dejas todo por tu discipulado o estás como mal acostumbrándote a esto de la virtualidad y todas esas cosas? ¿Saben? Puedo decirles por qué, pero aquí voy a hacer algo que no lo tenía pensado hacer, pero su pastor, mi pastor, sufre mucho porque algunos de los que estamos acá o estamos allá, nos estamos mal acostumbrando y no tomando el discipulado en serio. Realmente el discipulado es para ser discípulos, no para ser creyentes, sentarnos ahí y dormirnos. No, es para vivir la fe, es para vivir la fe. Y saben una cosa, vamos al punto número 2, de pronto un poquito más rápido. El punto número 2, el siervo de Jesús está con su Señor. El siervo de Jesús está con su Señor. Y estamos hablando de una fidelidad de ese siervo. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está Jesús? ¿Alguien sabe dónde está Jesús?
Corazón, sí. Bueno, Jesús, recordemos en Hechos 1:9, Jesús está en el cielo, ¿sí? Él subió, él no murió, él subió y está ahora, literalmente está en el cielo. Él está en el cielo, ¿sí? Pero ¿saben qué? Como muchos de ustedes ahorita lo dijeron, está en el corazón, está en tu corazón, está en mi corazón, ¿sí? Porque Él es el Salvador. Jesús está viviendo como el Salvador de tu vida. Y saben, en cada lugar donde un creyente, un discípulo está haciendo la obra, allí estará Jesús. Porque es el deseo de Él glorificar a Dios a través de la salvación de las almas. Él es el que salva. Pero ¿saben una cosa? Él nos da la oportunidad de participar en esta obra, la salvación, que es divina. Es un trabajo en conjunto. Yo no lo hago. Si yo pienso que voy a hablar el evangelio por lo que yo sé hablar o yo sé expresarme, estoy muerto. Estoy muerto, no hago absolutamente nada. Es una relación con Él. Segunda de Timoteo 2:21, lo tenemos ahí, que seamos esos instrumentos para honra, sacrificado y útil al Señor y estemos dispuestos para toda buena obra. ¿Saben? La obra más grande que nosotros podemos hacer por una persona no es darle un pan, ofrecerle un empleo, que es importante y lo necesitamos, sí, claro, es compartir la verdad del evangelio, la salvación, porque de nada sacamos con darles algo y que ellos se vayan a condenar en un infierno eterno. Esa es la buena obra, pero tenemos que estar preparados para ello. ¿Dónde está Jesús? Y donde yo estuviere, ¿dónde está Jesús? En nuestro siguiente punto. ¿Dónde está Jesús? Ya vimos en el cielo, pero vendrá por su iglesia, ¿cierto? En el arrebatamiento. Sí lo sabemos, pero saben que su corazón está, su corazón, el corazón de Jesús está con la persona que se arrepienta y lo busca. ¿Saben por qué? Porque es su deseo. Si tú estás deseando a Jesús, créeme que Jesús está ahí cerquita tuyo, está ahí cerquita. Ezequiel 31:11 nos dice que Dios, el Señor, no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En Lucas 15:10 dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y lo leímos antes de comenzar. Hay gozo, hay gozo. ¿Será que nosotros queremos que el cielo se goce? Uy, yo quiero participar de eso. Yo quiero participar de eso. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está ahí en la puerta y llama, pero la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Pero si la abrimos, Jesús va a estar aquí conmigo, va a estar ahí. Jesús también está aquí mismo, está con su iglesia, está con su iglesia. Mateo 18:20 nos dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, aquí hay más de 2 y 3. Allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí en medio de nosotros. Está acá. ¿Saben? Jesús nos manda a que nos congreguemos. Y aquí está Él. Jesús, la piedra probada que ha venido a ser la cabeza del ángulo aquí en nuestra iglesia. ¿Sabes una cosa? Si tú vienes por primera vez y sientes, y sabes que si vienes por primera vez porque realmente sientes la necesidad de buscar de Dios, has llegado al lugar correcto, porque aquí vas a encontrar la salvación que es en Cristo Jesús.
en Cristo Jesús. Y bueno, no te pierdas al final ese mensaje especial. Bueno, ya lo tenemos acá, pero para que lo sepas más detalladamente. El, el siervo del Señor está con él y su siervo lo seguirá. Allí también estará mi servidor. ¿Saben que servidor es en griego diáconos? Que es siervo, ayudante, ministro, sirviente. Y me causaba mucho la raíz de diáconos, que diaco significa hacer mandados, ¿sí? Hacer mandados, es el mandadero, el que hace mandaditos. Miren, qué interesante, ¿no? Qué interesante que nosotros somos siervos, o sea, servimos, es algo eh, muy humilde, ¿sí? Muy humilde aquí, yo no sé, ministros, ministro del Señor, es el que hace los mandados de Dios, es el que hace los mandaditos, algo de humildad. Si somos obedientes, recibiremos la gracia de Dios. Dice en Proverbios 14:35 que la benevolencia del rey es para el que es entendido, para que el que es entendido, servidor entendido. Si Si entendemos que necesitamos ser fieles al Señor en todo lo que Él nos manda, tendremos la gracia de Dios, la gracia del Rey para poder servirle. Vamos a buscar Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 8 y 13. Vamos a buscar en nuestra Biblia, leer Primera de Timoteo. Efesios, Filipenses, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Voy a leerles, dice, y los diáconos, siervos, ¿cierto? Diáconos, los siervos. Y el ayudante, el ministro, el sirviente, el que hace los mandados. Los diáconos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, o sea, el servicio, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, y los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan honra. Seamos siervos fieles y prudentes para participar de la obra del Señor. Una pregunta de nuestra Biblia, Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Eres siervo fiel y prudente? Yo creo que es importante que cada uno de nosotros tomemos 1 Timoteo 3, 8, 13 y estemos chuleando. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta? Sería un buen ejercicio. Bueno, y saben una cosa, si estamos haciendo lo que Él nos manda, si somos sus siervos, estamos haciendo, tengan fe y tranquilidad porque Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Vamos a ver rápidamente unos ejemplos en la palabra de Dios. Bueno, ahí están. Abraham dice, yo estoy contigo. Jacob, Moisés, Josué, Josué 1:5.
Josué 1:5. Aquí este general que no la tenía nada fácil, tenía que lucharla, tenía que ir quizás con unos, un pueblo algunas veces testarudo, desobediente. Josué 1:5 necesitaba ese respaldo del Señor. Dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios fiel, no te desampararé, no estaré contigo, estaré contigo. Gedeón, un juez de Israel, yo estaré contigo. David y Salomón, yo estaré contigo. El pueblo Israel, en Isaías 43:2, yo estoy contigo, Israel, el justo, el que es justo. El Salmo 91:15, vamos a buscar el Salmo 91:15. A ese hombre justo, a ese creyente, podríamos llamarlo. Salmo 91:15. Salmo 91:15 nos dice, me invocará. Y dice Dios, ¿y yo qué? Le responderé. Dice, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Qué tremendo. Nos dice que está Dios con nosotros en la angustia, en la angustia. Si Él me invoca, yo le voy a responder. Le buscamos a Dios en nuestras dificultades. Él nos promete que con nosotros estará en las pruebas y en las dificultades. Y no solamente eso, sino que nos sacará adelante y le glorificará. ¡Qué tremendo! Saben que estas palabras fueron las que escuchó mi mamita segundos antes de morir y le dio paz. Que ojalá estas palabras te den paz a tu corazón y que ya confíes en Jesús y en Dios. ¿Saben? La iglesia, Mateo 28:20, nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, a donde quiera que vayamos. Va a estar con nosotros. Si nosotros estamos con Él, Él estará con nosotros. Es con Dios que haremos correctamente la obra, es teniendo una relación personal con Él, dejando de lado el aparentar por este mundo y siendo sinceros, entendiendo que lo hacemos es por su gloria. ¿Sí? Josué capítulo 24:15, uno de mis favoritos, Josué 24:15. Josué, lo acabamos de leer, ese varón, ese general del ejército, dice, si mal os parece, hablando del pueblo, servir a Jehová, o sea, si esto es como malo, aburrido, escogeos hoy a quién sirváis. Dice, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que en esta tierra están, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben? Ese es el mismo desafío que Dios te dice a ti. ¿Quieren servirle a este mundo, a los dioses, a la vanidad, a los trabajos que pueden ser, aún en su propia familia? ¿Quieren servir a esos dioses? Hágale. Pero que cada uno de nosotros digamos, pero ¿saben qué? Yo y mi casa, los que amo, serviremos a Dios, serviremos a Jesús, seguiremos a Jesús. Y saben, todas estas cosas
Dios nos anima, pero Dios es fiel y bueno, porque, ¿saben una cosa? El siervo de Jesús, el verdadero siervo de Jesús, será recompensado. Será recompensado. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús es el gran ejemplo de servicio a los demás. El Señor mismo dijo aquí en Mateo 10:45, porque es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Eso es lo que hace el siervo. Eso es lo que hizo Jesús. Nuevamente Jesús como nuestro modelo. Él no vino aquí para recibir la gloria. Él vino fue para servir. ¿Para quién? Servirte a ti, a ti, a ti, a mí, a todos. Él vino aquí para servir. Porque sirve al Señor. Porque sirve al Señor. El siervo de Jesús sirve al Señor. El Señor desea que le sirvamos y establezcamos Él establece los principios. Lo podemos buscar en Lucas 22, 25, 26. Y busquémoslo rápidamente. Mateo, Marcos, Lucas, porque es importante. Ojalá lo tengamos ahí por si en algún momento nos vayamos a desenfocar. Uy, esto es impresionante porque es diferente a lo que nosotros pensamos. Uy, estaba hablando un poquito bajito. Lucas 22, por eso algunos como que me van durmiendo. Lucas 22, versículos 25, 26. Saben que había una pequeña controversia entre los discípulos diciendo, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el líder? ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? ¿Sí? Y entonces Jesús les dice, hablando de quién sería el mayor, el líder, el jefe de los discípulos, dice, pero él les dijo, Jesús les dijo, bueno, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y lo que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Más, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Nos cambia el rol, ¿cierto? Saben que el pastor, y aquí podemos dar testimonio, es el que sirve, el que más sirve, nuestro pastor. Si tú quieres servir, tienes que humillarte primero. Si quieres ser líder, tienes que servir a los demás. ¿Cuál debe ser mi enfoque? Si sirvo al Señor, ¿cuál debe ser mi enfoque? Si le sirvo al Señor. Bueno, mi enfoque debe ser el enfoque del mismo Señor Jesús. Es decir, mi servicio debe ser presentar el evangelio, así, siendo así sus siervos. ¿Sí? En Juan 15, del 7 al 8 dice, si permanecéis en mí, o sea, siendo su discípulo, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, así está actuando la Biblia en mí. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo somos buenos discípulos? Bueno, compartiendo el evangelio, llevando mucho fruto, almas, fruto de almas. Juan 15, 16. Esto es gracia. Esto es gracia. Esto es el favor inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Nos dice, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Saben una cosa? Yo leo este versículo
y veo la gracia de Dios en mí. Porque cuando alguien me presentó el evangelio, yo no quería nada con Dios, ni me importaba, ni me importaba. Entonces se cumple la palabra de Dios en mi vida en este momento, porque es que yo no lo elegí a él. Yo no quería estudiar la Biblia, pero él sí quería que yo lo conociera. ¿Saben una cosa? Iglesia, no pierdan la fe. No pierdan la fe en que esa persona que tú tienes en tu corazón vaya a conocer y aceptar a Jesucristo en sus vidas. Dios lo hizo conmigo y yo no lo estaba buscando. Él me encontró y yo lo encontré a él. ¿Saben una cosa? Para la gloria de Dios, estábamos orando, yo siempre lo comparto porque es que es una alegría tan grande. Años, años, por mi hermanita. Y ahora ella está ahí. Oro para que se mantenga fiel. Pero ¿cuántas personas, cuántos de nosotros hemos orado por alguien? Y créame, los que oraron por mí, en ese tiempo yo no era muy buena gente que digamos, pero no tuvieron fe en mí, tuvieron fe en la palabra de Dios. Tengan fe. Piensen en esa persona, quizás ese hijo necio, quizás esa hija que está yendo por otro lado, quizás ese amigo que es terrible. Oren por ellos, porque es que ustedes no van a hacer la tarea la hace la palabra de Dios en el corazón de cada uno de ellos. Nos ha puesto para servirles, para que llevemos frutos de alma por medio del poder del evangelio. Confiemos en el poder del evangelio para hacer la obra en cada corazón cuando enseñamos la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos acá para predicar el evangelio. Es decirle a las personas que Jesús es el Señor, que Él vino a morir por nuestros pecados y que Él murió en una cruz y fue sepultado y al tercer día, como es Dios, salió, resucitó. Y eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, que moramos al pecado y que resucitemos para la vida eterna. Ese es el evangelio, lo dice la Biblia. Y ese mensaje quiere que nosotros lo llevemos a todos lados. Ese es el verdadero servicio y por esto la prédica. Porque todo lo que nosotros hagamos en esta iglesia, enseñamos la palabra de Dios a los niños para que sean seguidores de Jesús y en algún momento de sus vidas lleguen a la salvación. No solamente que estén ahí aprendiendo cositas de papito Dios y estén ahí ocupados en algo. Tenemos un objetivo claro en el ministerio de niños, y yo sé que en los otros ministerios también, es que sean salvos nuestros niños. Lo compartía nuestro pastor como papá, qué alegría, un jovencito, ya conociendo la palabra de Dios, haciendo sus cambios desde joven. Qué hermoso que nuestros hijos ya acepten a Jesús, les cambia la vida y nos alegra la vida a nosotros. En el ministerio de bachilleres y jóvenes, no estamos solamente ahí los bachilleres y los jóvenes para que socialicen y hagan amigos de la iglesia, sino que hagan compañerismo en torno a la palabra de Dios, porque es el fin de cada joven que testifique con la palabra y con sus vidas a Jesús. No es solamente jugar y pasarla chévere. Tiene un propósito, pero el propósito es que tú seas siervo, joven. Tanto que necesitamos orar por estos jóvenes, tanto que necesitamos orar, porque sinceramente muchos jóvenes están con un pie en el evangelio y con dos pies en el mundo. Cuidemos a nuestros jóvenes en oración. Discipulado, las 3 lecciones, las 16 lecciones, nivel 2, no es solamente conocer la Biblia, iglesia, es que nos sintamos bien porque tenemos aún con los compañeros y todo eso, chévere, sino que nos estamos
nos estamos edificando en el discipulado para ser aptos y presentar el evangelio. Ese es el fin. Ese es el fin. Para presentar el evangelio, para que estemos preparados para presentar el evangelio, las preguntas, las dudas que tengan las personas de una manera correcta. Sí, conocemos muchas cosas de la Biblia, de su palabra, de doctrina, pero es para algo, para presentar a Jesús. Nos animamos con la iglesia, como iglesia oramos por nuestras pruebas, debilidades, pero ¿saben por qué? Para salir fortalecidos y sirvamos al Señor. No estamos aquí por nosotros solamente. Ay, oren por mí, estoy pasando por pruebas y dificultades, necesito un empleo. Sí, claro, oramos. Pero que esta salud, que ese empleo sea la base para que nosotros hablemos de la palabra de Dios. No pensemos tanto en nosotros mismos y nuestros problemas, que es ya lo más importante. Lo más importante es la palabra del Señor y llevar el evangelio. Claro, somos iglesia, nos amamos, nos queremos, nos duelen las cosas malas que nos pasen, pero no es el fin. Oramos para que todos estemos bien, pero estemos bien para compartir el evangelio. Todos los ministerios y la labor que hacemos dentro de la iglesia tiene un fin: prepararnos para vivir la fe y hablar de Cristo. Estamos preparados para toda buena obra. ¿Estamos preparados para hablar la palabra del Señor? ¿O has pasado por muchos discipulados, lecciones, y no has hecho la labor que tienes que hacer? ¿No has tenido un impacto en la vida de los que te rodean? Conoces mucha Biblia, pero fruto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo siervos fieles? Hay una palabra fuerte, no la tomen a mal, pero lo dice la Biblia: siervos inútiles. Es bravo. Yo por mucho tiempo fui un siervo inútil, soy el primero en reconocerlo, y no es bonito recibir tanta Biblia, aplicarla, hacer la tarea, ser siervos. ¿Saben una cosa? Servir en la iglesia no es el fin. No es el fin servir en la iglesia. La iglesia es solo un medio que Dios utiliza para que crezcamos y maduremos como discípulos, como obreros. El fin de nuestro servicio es presentar a Cristo y su evangelio para que las más personas crean de Jesús y confiesen con su boca que Jesús es su Salvador. No hay nada más hermoso. Sacrificios de alabanza, frutos que confiesan el nombre de Jesús. Eso es lo que queremos. Que una persona que estaba muerta espiritualmente, venga acá, escuche el evangelio, lo acepte. Y diga: ya Jesús me salvó. Soy una nueva criatura. ¿Saben una cosa? El siervo será recompensado. Ese siervo fiel será recompensado. Dice: mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Recibiremos la gloria, la honra de Dios. Mi Padre le honrará. Segunda de Corintios. Espera que me perdí. Listo. Toda persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador tendrá una recompensa. Primera de Juan 2:25 dice: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué bueno. Si tú eres creyente, ya eres creyente, aceptaste a Jesús en tu corazón, ya tienes una recompensa, la vida eterna. Vivir toda una eternidad con Dios. Uy, qué regalo es la vida eterna. Pero todo creyente también dará cuenta de lo que hizo con esa salvación, con su vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estamos aquí vivos, acá, sea bueno o malo. ¿Sabes? Tu servicio al Señor será valorado y aquel siervo fiel tendrá mayor honra por lo que hizo en esta vida con el regalo que recibió de la salvación. ¿Saben? No venimos nosotros aquí a sentarnos y escuchar la Biblia y listo. Es bueno, claro. Somos salvos, vamos para el cielo. Uf, perfecto. Ojalá todo el mundo tuviera ese privilegio. Pero ¿saben qué? Dios quiere más de ti. Quiere más de ti. Primera de Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Tú sobre quién sobreedificas? ¿Sobreedificas de pronto con tu trabajo para hacerlo cada vez más próspero? ¿Sobreedificas en ti mismo para volverte de pronto con más conocimiento? Chévere. ¿Sobreedificas sobre tu familia? ¿La sigues protegiendo? Está bien. ¿Sobreedificas en tu vida espiritual? ¿Sobreedificas? Piénsalo. Recibirá recompensa. Saben que honrar. ¿Qué pasó? Dice, honrar, la palabra timao es dar atención, premiar. Dios Padre premiará en el cielo a los siervos que en esta vida hayan sido fieles con la misión de testificar de Cristo. Vamos a buscar 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8. Uy. Bueno, aquí rápidamente yo les digo. 1 Corintios 3:8 por el tiempo. Dice, el que planta y riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice que el que corre recibirá premio. En el 24, en el capítulo 15, versículo 58 de 1 Corintios, no lo busquen. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El premio más grande es estar toda la eternidad con Dios, siendo siervo de Él. Ahora, Él, Dios, nos hace reyes y sacerdotes para Él. Apocalipsis 1:16 nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Unas últimas diapositivas. Que una viejita, una señora ya, una campesinita, ¿sí? Vemos unos campesinos acá. ¿Saben algo? Para ellos también fue hecho el evangelio. Para ellos también necesitan la obra del evangelio. Están en el sur de Boyacá, quizás en una vereda bien lejana. Allá Dios quiere llegar y ha llegado y ha utilizado a una sierva, y yo creo que algunos de nosotros la conocemos, doña Anita. Tiene 65 años y decidió estar un tiempo, vivir allá con esos campesinos de sus veredas, para, ¿saben qué? Una cosa, compartirles el evangelio. Yo no sé, a mí me da algo en el corazón de alegría, porque es una señora que puede vivir bien, créame, pero él ya quiere servirle al Señor. No hay tiempo que perder. ¿Entiende? Tú puedes ser un joven, un niño, una persona, ya un anciano, puedes servirle al Señor. Esta mujer, en la gracia del Señor, lo hizo y está allá. Fue hasta allá, quizás mucha pobreza, quizás algunas necesidades, pero dice, yo estoy aquí para servirte, Señor. Doña Anita, para que oremos por ella. Ella es la mamá de Marcela. Me conmovió la historia. Conclusión. El verdadero siervo de Jesús es obediente a la voz de su Señor. Es fiel en hacer su voluntad dependiendo de su guía y está enfocado en su misión de presentar
el evangelio. Obediencia, fidelidad y enfoque. Es lo que Dios pide para tu vida. Si quieres ser un siervo fiel, piensa en ello. Vamos a orar, nos ponemos de pie, por favor. Padre, gracias, Señor, te damos por este desafío tan grande que tú nos das, Señor, de ser tus siervos, siervos fieles, Padre. Sabemos, Señor, que debemos hacer muchos cambios en nuestras vidas. Debemos, Señor, queremos, Señor, ser obedientes, entendiendo que no podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, sino que te necesitamos, Señor, necesitamos de ti. Por eso, Señor, te ruego para que tu iglesia cada mañana, Señor, se encuentre en cada hogar, en cada parte, Señor, que estemos cada uno de nosotros orándote y buscándote en oración, Señor, y a través de tu palabra, para que, Señor, en tu gracia, tú nos hagas, Señor, siervos fieles, que estemos enfocados en que servir más que en la iglesia, Señor, que es un propósito, es un medio, es llevar fruto, fruto de alma, Señor. Tengamos ese amor, confiemos en que tú lo harás. Somos vasos de barro, Señor. Tu palabra es el agua que da de beber al sediento, a este mundo sediento, Señor, seco. Tú quieres, Señor, darles vida. Padre, te pido de corazón, Señor, que nuestra iglesia, cada uno de nosotros, Señor, madure para que te pueda servir, porque hay gran trabajo, Señor. Se ha abierto puertas y abrirás puertas, Señor. ¿Quién servirá? ¿Quién servirá, Señor, a tu iglesia? ¿Quién irá, Señor, a los municipios? ¿Quién irá, Señor, a las casas? ¿Quién irá, Señor? Señor, tu iglesia, dice, heme aquí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.